La mañanera de Ángel de hoy miércoles, media semana, laboralmente hablando. De los 5 días, este es el tercero, miércoles. Vamos a comentar un tema con usted que probablemente le interese y además lo estimule para leer de él. Y la idea es que con este tema, como decimos en Sonora, agarremos aviada para cerrar la semana con broche de oro. Vamos a ver. Uno de los problemas que señala el doctor Carlos Ursúa en la entrevista que le hizo la revista Proceso es el problema de sus encontronazos o de sus discusiones ásperas, no lo dice él, pero lo concluyo yo, en torno a conceptos económicos importantes, conceptos que tienen que ver con lo fundamental de la gobernación. Recuerda usted que le hablé de la ignorancia del licenciado Bartlett en materia de el valor presente y por ende lo que tiene que ver con la evaluación financiera de un proyecto de inversión. Y es la peligrosa ignorancia de López en cuestiones que tienen que ver o con la política monetaria o con las finanzas públicas, o con los dos temas. La formación intelectual de López es una formación, para decirlo claro, muy chafa. Con esa visión de clichés acedos caducos de los años 60, principios de los 70, donde hablar de política monetaria era casi estar en un grupo de iniciados. La tranquilidad que dio el periodo largo del desarrollo estabilizador con inflaciones bajas dio por resultado que no fuera interesante estudiar esos temas. Salvo los especialistas en Banco de México y alguno que otro economista por ahí, pero en términos generales todavía en la UNAM, en la Escuela de Economía, hablaban del marxismo, el capital, y si todavía ahorita están enfrascados en esas baratijas que están arrumbadas en el basurero de la historia, imagínese usted a principios de los años 70 o fines de los años 60. Ahí es donde se forma López. Entonces, de tal manera, pues, que cuestiones como teoría de política monetaria, teoría monetaria o las finanzas públicas, el manejo correcto de las mismas, sea para él terreno desconocido, algo ignoto para él. Pero tampoco ha hecho algo para tratar de entender esos conceptos fundamentales o esos campos fundamentales de la gobernación. Hemos tenido en México muchos gobernantes que son ignorantes en esas materias, que las desconocen. Sin embargo, hombres o personas que reconocen su ignorancia en esas materias han cedido el poder de decisión a especialistas. El caso más reciente e ilustrativo es la posición del presidente Fox frente a la experiencia y firmeza en la conducción de la Secretaría de Hacienda del doctor Gil Díaz. El doctor Zedillo, un especialista en la materia, él claramente planteaba las cosas y entendía perfectamente el lenguaje tanto de los integrantes de la Junta de Gobierno de Banco de México, porque además él trabajó varios años en el Banco Central, y también entendía perfectamente las explicaciones o los razonamientos de su secretario de Hacienda, que era un doctor en economía, el doctor Guillermo Ortiz, que posteriormente pasa a gobernador de Banco de México. Luego tenemos al presidente Calderón, que si bien no era un especialista en eso, confiaba en las personas que había designado. Estuvo el maestro Cordero, estuvo el doctor José Antonio Mir, etc. En el caso de López se da una situación rara, por decirlo menos. Un hombre ignorante en ambas materias, en cuestiones monetarias y manejo de las finanzas públicas, e ignorante también de los cambios estructurales que se han dado prácticamente en todos los países
en ambas materias a partir, para no fallarle, de los años 60 del siglo pasado. López vive por una serie de clichés ideológicos, por una serie de recetas que ni en los años 60 y 70 funcionaron, menos ahora. México, economía o modelo de desarrollo económico que cayó hecho pedazos allá por el año 87, empezó la debacle en 1982 con aquel problema de caja, todavía en el gobierno de López Portillo, y posteriormente llegan secretarios de Hacienda y o presidentes de la República con un conocimiento de ambas materias, pero también con una aceptación de que habían puesto en la Secretaría de Hacienda a personas calificadas, especialistas, a quienes dejó cada uno de esos presidentes gobernar, o al menos los escuchaba el presidente en turno de manera atenta y además con la plena disposición de entender sus argumentos y tomar las medidas correctas y aplicar las políticas públicas adecuadas. López es todo lo contrario de eso. Aúna a su profunda y total ignorancia en esas materias una soberbia que preocupa. Él piensa que sabe de esas cosas. Recuerdo cuando el maestro Herrera, subsecretario en aquel entonces de la Secretaría de Hacienda, que en una entrevista que le hace el Financial Times, en una visita que él hizo al Reino Unido, cuando declaró algo que molestó sobremanera a López en relación con la refinería Dos Bocas, ese desatino que va a hacer quedar en ridículo al mismo López y a su gobierno. Y dijo López, bueno, dice, es que él no entiende los aspectos sociales, dando a entender que la cosa técnica había que dejarla de lado para sustituirla por eso que él llama aspectos sociales. Pero lo más curioso es que ahora que designa a Arturo Herrera como secretario de Hacienda, toma como uno de los elementos fundamentales para designarlo secretario su origen y el entendimiento de las cuestiones sociales. Como diría el clásico, ¿quién le entiende? Pues esto nos lleva a algo que representa un grave y profundo peligro para el país y para su economía. No es desdoro en un gobernante desconocer todo de la cuestión monetaria y de una administración sana y responsable de las finanzas públicas. Eso no es lo peligroso. Lo peligroso es que desde esa ignorancia profunda, total, se pretenda influir en la política monetaria del Banco Central y además diseñar políticas públicas, entre comillas, pero son simples ocurrencias, pasando por encima de la experiencia y conocimientos profundos en la materia de quienes ha designado en la Secretaría de Hacienda. Para él, una política pública es a matacaballo, o sea, con machete en mano, reducir las compras o plantear condiciones las más de las veces inaceptables para los oferentes, pero también reducir, en vez de usar el bisturí, usar el machete sin filo, para despedir a decenas de miles de cuadros altamente calificados y con experiencia probada en el sector público. Ese es López. Esa actitud, esa conducta al frente de las finanzas públicas es sumamente peligrosa para la estabilidad económica. López no sabe administrar correctamente las finanzas públicas, pero lo peor, no le interesa conocer cómo hacerlo. O, menos aún, no está dispuesto a permitir, o no estuvo dispuesto a permitir, que el doctor Carlos Ursúa hiciera su trabajo y metiera en orden a este y al otro, empezando por Alfonso Romo. No, perdió la batalla, se va al Tecnológico de Monterrey a recuperar o a regresar a la actividad académica y pone a un bisoño, a un hombre sin carácter como es Arturo Herrera. Las finanzas, pues,
o las finanzas públicas se van a manejar no desde Los Pinos, porque ya está cerrado, sino desde el despacho presidencial de Palacio Nacional. Y así como nos fue, pero increíblemente mal con Echeverría, nos va a ir increíblemente mal con López. Acuérdese usted de mí. Nos va a llevar de manera acelerada a la debacle y a la pérdida de muchas de las cosas que hemos logrado en estos últimos 36 años. Ya lo verá usted. Ya verá usted cómo en ese pronóstico no voy a estar equivocado. Le agradezco profundamente su atención y su presencia aquí en la mañanera de Ángel, la que fue de hoy miércoles, pero mañana, el jueves y viernes seguiremos y cerraremos a tambor batiente con la sabatina y la dominical. Muchas gracias.